Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que sea que me estén escuchando. Este va a ser un podcast del conservadurismo al reformismo militar, de 1963 a 1972. El general Osvaldo López Arellano fue el actor político más influyente por casi 20 años en la historia contemporánea de Honduras. Desde su ascenso como miembro del Tribunitario Militar en 1957 hasta su derrocamiento por el mismo ejército en abril de 1975. Como presidente de facto militar, osciló entre el conservadurismo caudilista extremo y represivo y el reformismo, aliado de los sectores modernizantes del empresariado norcosteño y de amplios sectores del movimiento popular. Entre 1963 y 1965 atendió los intereses que bajo el gobierno de Villeda habían sido desplazados en la toma de decisiones como los de la CCIT, los terratenientes y a la cúpula conservadora del Partido Nacional. Entretanto, San Pedro Sula se había convertido en la capital industrial de Honduras, gracias a las políticas de fomento de los gobiernos instalados desde 1949. Sin embargo, su élite empresarial, al igual que el sector de la izquierda democrática del Partido Liberal, habían sido desplazados de la toma de decisiones de interés nacional. Esto era grave, pues Honduras ya estaba inserta en el mercado común centroamericano y los resultados del mismo no estaban siendo favorables a la economía nacional y el empresariado sanpedrano no encontraba apoyo gubernamental para su desarrollo y protección. Entre tanto, a objeto de legitimarse como presidente constitucional, López convocó en 1965 a elecciones amañadas para elegir diputados a una Asamblea Nacional Constituyente que elaborase una nueva constitución y que luego lo nombrará presidente. Para este propósito, López contó con el apoyo del Partido Nacional y el ala conservadora del Partido Liberal, que ahora incorporaba al mismo Ramón Villeda Morales. Entretanto, el empresariado sanpedrano se constituye en fuerza de presión real al crearse el influyente Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la COEP, y ser controlado este y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, CCIC, por este sector empresarial. Finalmente, este sector comienza a proyectar sus ideas a través del recién creado diario La Prensa. Euraque sugiere que la actitud conservadora que asumió la corriente mayoritaria del Partido Liberal dirigida por Villeda llevaría al acercamiento del movimiento de izquierda democrática del Partido Liberal con los empresarios sanpedranos. La izquierda democrática tomó el control del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en 1966, empeñándose en que el partido asumiera posiciones respecto a la reforma agraria, el movimiento obrero, reformas tributarias, legislaciones crediticia, inversión extranjera e integración económica. Por su parte, el movimiento obrero hondureño, cuyo desarrollo organizativo se potenció a partir de la huelga de 1954, se convirtió entre 1967 y 1972 en la clase obrera más organizada de Centroamérica. Solo la membresía del departamento de Cortés representaba cerca del 47% del total del país. Con la aprobación del Código de Trabajo en 1959, la participación de la élite laboral en este sistema político hondureño asumía forma institucional. A partir del golpe de Estado de 1963, la clase obrera norcosteña fue marginada y reprimida en sus demandas por el gobierno de López. Un aspecto que uniría
en su accionar opositor al sector obrero y a la burguesía sanpedrana fue la aprobación del Protocolo de San José. A principios de junio de 1968, como respuesta gubernamental a la prolongada crisis que afectaba a Honduras dentro del mercado común centroamericano, para corregir el déficit en la balanza de pagos se estableció un impuesto del 30% a las importaciones que provenían fuera del Mercomún. Además, se aplicarían impuestos entre el 20% y 10% a varios bienes de consumo. Tanto la CCIT como la CCIC reaccionaron solicitando medidas alternativas al gobierno, pues las anteriores aumentarían el costo de la vida de los hondureños y los insumos para la producción. Sin embargo, el Congreso Nacional, controlado por el Partido Nacional, aprobó las medidas impositivas el 7 de agosto. En tal sentido, la CCIC y la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte comenzaron a preparar una huelga general que paralizaría el país el 17 de septiembre. La causa formal era la oposición al Protocolo de San José. Sin embargo, como sugiere Uraque, constituía la culminación del enfrentamiento entre el capitalismo modernizante de San Pedro Sula y la política caudillista de Tegucigalpa desde 1963. La conspiración fue descubierta antes de la fecha indicada y López procedió a golpear al corazón empresarial del movimiento, advirtiendo con deportación a los capitalistas de origen árabe. El 17 de septiembre, la asamblea de la CCIC votó contra la huelga, dejando a la Fastran aislada. Esta optó por la huelga. Al día siguiente, López decretó el estado de sitio o suspensión de garantías ciudadanas. Según Uraque, las amenazas de deportación aterrorizaron a los árabes. Rosenthal fue capturado y Bogran huyó al exilio. La prensa fue clausurada, lo mismo que el diario del Partido Liberal, El Pueblo. La represión funcionó, pues por unos meses la comunidad empresarial enmudeció. A pesar de la represión, el repliegue de la costa norte fue temporal, pues en 1969 sus sectores organizados seguirían luchando por incorporar la agencia reformista a la política gubernamental. La guerra honduro-salvadoreña de ese año operaría el realineamiento necesario para reconsiderarla. La guerra honduro-salvadoreña y el camino hacia el reformismo militar. El 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño invadió por distintos puntos del territorio hondureño. Superior en preparación y número de efectivos, 80.000 contra 2.500, dicho ejército sale bien librado al inicio. La guerra solo duró 100 horas cuando el OEA ordena el cese al fuego a los beligerantes. Aunque internacionalmente le conoció como la guerra de fútbol, las causas reales de la misma se encuentran en el desequilibrio comercial que dentro del Mercomún afectaba a Honduras y beneficiaba a El Salvador por su mayor desarrollo relativo. Los intentos por negociar un trato preferencial dentro del Mercomún y la negativa de Honduras en renovar los tratados migratorios con El Salvador explican las razones de la guerra. La invasión salvadoreña nos dice Uraque, cambió muchas viejas agendas políticas, incluyendo la alianza de 1963 entre el Partido Nacional de Ricardo Zúñiga y el ejército encabezado por López. La movilización social masiva por la defensa nacional redujo espacio para cualquier proyecto fraudulento y represivo posterior por parte del gobierno. El 13 de febrero de 1970, los líderes del COEP y de la CTH, ambas organizaciones dominadas por empresarios y obreros de la costa norte, se reunieron con López Arellano. Los tres sectores
discutieron un planteamiento que perfilaba un posible acuerdo entre la CTH, el COEP y las Fuerzas Armadas que pudiera ser ofrecido a los partidos políticos como base para competir en las elecciones de 1971. El planteamiento llamaba a elecciones libres, a la integración de un gabinete con profesionales capaces y demandaba una lista única de diputados al Congreso Nacional, una ley de servicio civil y un plan mínimo de gobierno a ser elaborado por los suscriptores del acuerdo. El plan ubicaba a López y a las Fuerzas Armadas como posibles garantes del reformismo por la élite laboral y empresarial sanpedrana, y que procedía desde afuera de los partidos políticos tradicionales. En diciembre de 1970, López suscribió el planteamiento. Ambos partidos lo aceptaron excepto presentar un candidato único a la presidencia. Lo fundamental era que el convenio estipulaba un plan mínimo de gobierno contentivo de la mayoría de las reformas sugeridas por la CTH y de la tercera reunión de las Fuerzas Vivas de Honduras reunidas en San Pedro Sula en noviembre de 1969. Lo más relevante del plan incluía la búsqueda de una solución a la disputa fronteriza con El Salvador, la coordinación entre todos los sectores en la preparación y puesta en práctica de un plan de desarrollo, darle continuidad a la ley de reforma agraria, respeto a la ley de servicio civil, reforma a los impuestos y reestructuración del Mercomún. La campaña enfrentó a Jorge Hueso Arias, el Partido Liberal, y a Ramón Ernesto Cruz, del Partido Nacional. Los liberales opositores a la izquierda democrática, liderados por Modesto Rodas Alvarado, invitaron a sus parciales a no votar por Hueso Arias. Sumado esto al control del Partido Nacional de la burocracia estatal desde 1963, dio por resultado la derrota del Partido Liberal.